¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando junto a todos ustedes esta nueva edición de A Fondo, como siempre, con temas importantes, interesantes, que queremos compartir precisamente en esta hora de nuestro espacio televisivo. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos y todas. Tenemos un programa muy movido. Vamos a hablar un poquito de todo, de nocturnidad, de humedales y de qué más. De algunas reuniones, ¿no? Bastante numerosas y concurridas. Y que no fueron muy tranquilas, no, me contaron. No fueron muy tranquilas. ¿De qué sector político estamos hablando? Usted me habla de una reunión que hubo en Rosario, una cena, sí, creo, una cena, donde dicen que le marcaron la cancha a un radical, a un conocido radical. Bueno, así que la cosa está como discutida, como conversada, digamos. Ahí. Está como conversada en el famoso, digamos ya, que no sé si va a ser el Frente de Frentes. No sabés si va a ser. No sé si va a ser el Frente de Frentes. No sé cuántos partidos quedarán en ese Frente de Frentes. Porque el Frente de Frentes ya medio que se lo había mandado al frente como algo concreto. Yo creo que vienen con muchas negociaciones para que se forme el Frente de Frentes, y en esto tiene que ver esta reunión que hubo en Rosario, donde se le dijo a este radical, bueno, que los macristas también existimos. Bien, bueno, vamos a seguir ese tema seguramente con atención, ¿no? Vamos a seguir ese tema porque la oposición se arma, se reúne, en tanto y cuanto el oficialismo, con el gobernador a la cabeza, está con la cabeza ocupada en paritarias. Tanto de docentes como de estatales, y le queda todavía la de salud, que va a ser mañana. Claro, pero esta semana se han reanudado esas conversaciones, ¿no? Se reanudaron las conversaciones que tanto trabajo y tanto paro dieron en agosto, y se reanudan con el descuento. El descuento pasa a ser una moneda de negociación también. Claro, sí, sin duda, y un tema a zanjar, ¿no? A tratar de ver si se soluciona. Sí, sin duda que es difícil el escenario que le toca a la paritaria. Es dificilísimo porque hay descuentos, porque hay una inflación que nos come vivos, y de hecho que los gremios quieren que el sueldo sobrepase o al menos equipare a la inflación, cosa que me parece difícil. A nivel de otro plano, si se quiere internacional, mundial, hemos tenido la circunstancia del fallecimiento de la reina del Reino Unido. En ese punto, y a nivel estrictamente personal, yo quisiera decir que la gran mayoría, o por lo menos muchos de los medios de comunicación de alcance nacional, más allá de dar la información, que obviamente hay que darla, porque es una figura obviamente conocida en todo el planeta, lo han seguido al tema. Incluso el tema no ha terminado porque es una pompa funeraria realmente de muchos días, muy extensa, muy larga. Lo han cubierto hasta enviando corresponsales a Inglaterra para cubrir este episodio, obviamente desde lo humano lamentable, pero no tendríamos que dejar de perder de vista que se trata del fallecimiento de la reina que mandó a la guerra de Malvinas, que tuvo que ver con la autorización del hundimiento del Belgrano. Me parece como que demasiada cobertura más allá de una información básica que yo creo que había que darla, pero no de manera tan acentuada, ¿no? Sí, yo creo que el Reino Unido y la palabra Reino Unido, Gran Bretaña, para los argentinos ya nos coloca en una situación de, no digo de incomodidad, sino ya de dolor. Eso por un lado. Y por el otro, creo que voy a ser clara. Al tilingaje le gusta la monarquía. Bueno, sí. Llama la atención la monarquía, la pompa de los monarcas, las familias, quién sube ahora. Me parece que
hay algunos medios que, bueno, se dedican al tilingaje. Bueno, a mí nunca me gustó hacer periodismo del periodismo, pero estoy tentado de decir, y no me voy a quedar con las ganas, de que en algunos medios de comunicación televisivo le faltó el crespón negro arriba a la derecha de la pantalla. Sí. Se les va la mano, se les va un poquito la mano, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de temas que tenemos en nuestro país para tratar, que venimos de hace 10 días de un atentado contra la mismísima vicepresidenta de la Nación. Y tantas otras cosas más. Y tantas otras cosas. Bueno, vamos a hablar de humedales. Empecemos con el programa y hablemos de humedales y después de nocturnidad. Exactamente, dos temas absolutamente vigentes, candentes, en el orden que ustedes los quieran colocar. Lo de la nocturnidad, bueno, es una cuestión quizás hasta más local, que se está discutiendo por estos días aquí en Santa Fe, pero lo de los humedales obviamente involucra a todos. Involucra a todos y yo después me voy a guardar un ratito para hablar de la novela del sainete Amalia Granata, La exclusión que no fue. Qué tema ese, ¿eh? Qué tema realmente. Me gusta más la última definición. Bueno, aquí estamos a fondo junto a todos ustedes como cada semana y comenzamos el desarrollo de todo lo prometido. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos. Proteja y mantenga siempre impecable su vehículo con tratamiento profesional. Premium, estética vehicular, chapa y pintura general, pulido y tratamiento acrílico, polarizado, sacabollos, restauración de llantas, cabina de pintura, preparación para la venta, lavado premium, limpieza de tapizados, cambio de aceite y filtros, mecánica liviana, calidad inigualable. Premium, estética vehicular. Consúltenos en San Luis 2686 y Eva Perón 2255, Santa Fe. Farmacia Argentina, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentina. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Los Juegos Santafesinos se viven en toda la provincia con alegría y espíritu deportivo, porque Santa Fe es el semillero del deporte argentino y nuestros chicos y chicas irán a defender los colores de la bandera invencible de Santa Fe en los históricos Juegos Evita. 1000 chicos y chicas van a Mar del Plata a jugar, crecer y llevar el orgullo de ser santafesinos. En todas con vos. Santa Fe Provincia. Continuamos a fondo, tenemos la visita del concejal Lucas Simonielo de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista en el Consejo Municipal de Santa Fe. Lucas, gracias por la presencia, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Hay un tema que tiene que ver con la nocturnidad, esta definición, esta palabra que se ha hecho tan popular últimamente y que refiere, bueno, a los intereses por allí cruzados, ¿no?, entre empresarios que tienen que ver con el rubro gastronómico, los boliches, los restaurantes, los pubs, los bares, y vecinos de una zona de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, la de Barrio Candioti, que se han visto, no quiero decir que invadidos, pero a lo mejor sorprendidos, con una actividad que quizás años o décadas atrás jamás pensaron o imaginaron que iban a tener, ¿no? A ver, es un tema muy importante para el desarrollo de la ciudad, no solo en la nocturnidad, el esparcimiento. En definitiva, las ciudades son permanente conflicto de intereses. Y creo que es muy sano y muy importante para nuestra ciudad de Santa Fe
el dialogar, el poder dialogar sobre cada uno de los puntos de vista y los distintos temas. A principio de año, el intendente Emilio Jatón manifestaba en el Consejo Municipal, en la apertura de sesiones, que habilitaba e iba a incentivar la discusión de este tema que no ahora, sino pre-pandemia y agudizado en la pandemia, venía trayendo algún tipo de conflicto que se iba exacerbando. Y hace una semana y media pudimos tener una audiencia pública en materia de nocturnidad donde se pudieron escuchar más de 93 voces durante 5 minutos de reloj y donde cada uno pudo expresar en relación a este tema y a los temas que hacen al desarrollo de la ciudad lo que realmente pensaba. Y escuchamos tanto al gastronómico que tenía un local en un determinado espacio de la ciudad como quien vivía arriba. Y todos, más allá de sus distintas miradas, podemos ir desde gastronómico, del vecino que vive arriba, el vecino que vive a 100 metros, el joven que tenía que trasladarse hasta la 168, el músico, el barman, el mozo, la moza. En definitiva, todas las personas que componen la ciudad se pudieron expresar de una forma muy educada, muy armónica y donde nos ha dejado mucho de aporte para la construcción de una nueva ordenanza de nocturnidad que también, hay que decir, yo te decía hace un ratito, el intendente Emilio Jatón habilitaba la discusión a principio de año de una ordenanza que es de la década del 90, de espectáculos públicos, 89, 90, y de una emergencia en materia de nocturnidad que se sancionó en el 2009, en principio por 18 meses. Y si bien se readecuó lo que tiene que ver con los boliches bailables, el resto quedó congelado en el tiempo. Y vaya que la sociedad ha cambiado, así que parece que es sumamente importante. Todos los boliches bailables se corrieron a la 168, pero quedó la otra cuestión gastronómica, digamos. Los boliches en el año 2009, un proceso que, recordemos, no era Candioti, era La Recoleta. Yo vivía La Recoleta, la vivía como joven. Descontrol hasta las 5 o 6 de la mañana, no había en su momento, recuerdan, horario de ingreso a los boliches. La zonificación permitía en ese lugar distinto tipo de actividades sin determinado tipo de control. Y en esto me parece que para poner un poco de claridad sobre lo que creo que ha dejado la audiencia de nocturnidad y lo que tenemos que trabajar, lo quiero resumir en 4 puntos. 4 puntos que no están todos regulados en las ordenanzas vigentes. Podemos poner el ejemplo de bares o restaurantes. Ustedes saben que la diferencia de habilitación en Santa Fe entre un bar y un restaurante tiene que ver con la carta. Ah, mira vos. O sea, y en realidad los vecinos están preocupados por el sonido. ¿Qué tiene que ver la carta? Con el sonido. Entonces la seguridad me parece que es un punto. Las reglas de insonorización. Los boliches tienen reglas de insonorización, los bares no tienen reglas de insonorización. Tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con las reglas de insonorización. Tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con el espacio público, el control sobre el espacio público efectivamente habilitado y la limpieza. Muchos de los reclamos de los vecinos y vecinas es yo no tengo por qué soportar, más allá del sonido, que también es un tema de discusión, que me dejen todo desordenado el entorno inmediato y creo que eso también es un tema que se pone arriba de la agenda. Y por último, una cuestión que no es menor es la regla de horarios. Entonces sonido, limpieza, seguridad y horarios, me parece que son 4 ejes sobre lo que hay que hacer foco para que todos podamos dialogar y resolver cómo queremos y cómo podemos convivir en la ciudad. La pandemia nos cambió a todos, pero también cambió las costumbres de los jóvenes, que ahora ya no van tanto al boliche, como íbamos en otras épocas, sino que prefieren las fiestas privadas. Y ahí creo que hay un problema también, ¿no es cierto? La pandemia, la tecnología, la juventud, de cuando yo era más joven de lo que soy ahora, tengo 36 años, no es la misma juventud que la de ahora. La de ahora se comunica en comunidad permanentemente a través de un teléfono. Nosotros nos encontrábamos realmente en el boliche. Muchas cosas cambiaron y la pandemia lo que hizo es exacerbó muchas cuestiones que tenían que ver con cómo nos cuidamos adentro. Empezamos a hablar de aforo. ¿Te acordás de algún momento de haber hablado de aforo? No, Santa Fe discutió en el 2009 si en los pubs podía haber tanto aforo de sillas y tanto aforo de personas paradas. No se puede bailar en determinados lugares de la ciudad de Santa Fe. Fíjense en el momento en el que estábamos en el 2009 que discutimos en el marco de la emergencia. Bueno, la ciudad no puede vivir en emergencia, tiene que reconocer y atender muchas de las situaciones que se han cambiado por la pandemia y por el paso del tiempo. Y creo que tenemos que establecer reglas básicas que hagan una convivencia mejor. Que nuestros hijos, mi hija tiene 6 años, y seguramente la normativa que se sanciona ahora va a tener que ver con su adolescencia, como fue la que se sancionó por entonces y tuvo que ver con las adolescencias actuales, sin tener en cuenta claramente
el cambio de internet. No lo teníamos cómo preverlo, como tampoco la pandemia. Pero lo que quiero decir es que claramente se ha modificado. El esquema de boliche ha cambiado mucho. Muchos eligen estar en fiesta privada, pero nosotros tenemos que seguir haciendo hincapié en cuidar a nuestros chicos. Porque yo sé que muchos padres me lo han comentado por redes sociales, porque tengo amigos también que tienen sus hijos jóvenes, tienen miedo de dónde están. Tienen ese temor de cómo vuelven a la noche. Ha habido muchísimos problemas en la ruta 168, problemas de violencia extrema a la salida o entrada de los boliches. Sin duda, por eso hay que trabajar con reglas de seguridad. Hoy te lo decía al principio, una de las normas que son claves. Si trabajamos en tema de cámaras de seguridad, ¿qué locales tienen que tener la cámara de seguridad? ¿Puede estar conectado sí o no al centro de monitoreo? En definitiva, ¿cómo hacemos entornos más seguros para que nuestros chicos o nuestros jóvenes se diviertan y nosotros también nos podemos divertir y poder encontrar espacios para divertirnos, porque todas las generaciones, todos queremos ser parte de la ciudad. Y yo sé que parece que los intereses son bien contrapuestos, pero vuelvo a lo que les decía hace un rato con la audiencia pública, un ejercicio de 93 ciudadanos y ciudadanas de la ciudad que han podido expresar de manera ordenada lo que sentían y lo que pensaban de nuestra ciudad. Todos hicieron foco en la necesidad de convivir y para convivir tener reglas claras. Sí, que sin duda fue un adelanto increíble el haber reunido gente que nos reunimos los santafesinos para hablar cómo queremos vivir la noche santafesina, haciendo equilibrio entre nuestro derecho a divertirnos y nuestro derecho a descansar también. Sí, yo creo que se ha ido muy a nocturnidad y claramente a la noche se dan el mayor foco de conflictos, pero había vecinos que planteaban: yo no tengo por qué tolerar en determinado momento la música a todo volumen, de los autos que ponen las consolas en determinados espacios públicos. Todos tenemos derecho a estar en el espacio público y a disfrutar el espacio público. Pero en definitiva, es sobre bajo qué normas lo podemos hacer para no entorpecer el disfrute del otro también. Tengo entendido que hay un proyecto de tu autoría que tiene que ver con la insonorización o los controles del sonido. Sí, el intendente lo avisaba y lo avisoraba al principio de año de que iba a trabajar una nueva ordenanza de nocturnidad. En ese sentido, como concejal, uno realiza aportes para que podamos trabajar de forma articulada con el Ejecutivo, e incluso en consultas técnicas con personas que realmente conocen del tema de insonorización. Y en ese sentido hemos propuesto poder incorporar en algunos locales habilitados o que se habiliten dispositivos automáticos de control de volumen. Muchos vecinos y vecinas el otro día nos decían: bueno, pero van a las 2 de la mañana, tienen que entrar a mi hogar para poder medir el decibel que hay en relación a... Porque no es lo mismo quien vive al lado que quien vive a 100 metros. La percepción es totalmente distinta, el sonido es totalmente distinto. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos es que hay dispositivos, se usan en varios lugares del país y del mundo. Hay dos, hay uno que tiene más que ver con un corte automático del volumen, ejemplo, el corte automático de los colectivos, ¿viste? Cuando va a más de 90 kilómetros, automáticamente tira una alarma. Bueno, esto es similar. Y el otro es una especie de caja negra para que uno pueda saber en el transcurso de la noche cuál fue el sonido en que se emitió. Porque no es lo mismo. Otra vez hablaba con un ingeniero, con Juan, y le decía: bueno, ¿cuál es la diferencia entre sonido y ruido? Bueno, un sonido que molesta pasa a ser ruido. El tema es a quién molesta, cómo molesta. Está claro que por cuestiones de salud necesitamos bajar los decibeles. Y ahí, a mí me ha pasado de estar, a ustedes les debe haber pasado, de estar en locales y decir: ¿por qué la música tan fuerte? Claro, yo no puedo ni hablar, estoy al lado y no puedo ni hablar. No se puede. Entonces, la regla del sonido y la regla de la insonorización me parece que tiene que trabajarse de forma articulada con el sector privado, que también necesita de contar con reglas claras para que pueda seguir teniendo una gran afluencia de público, para que pueda seguir brindando empleo a un montón de jóvenes que muchas veces es su primer empleo. En definitiva, creemos que tenemos que dar ese paso. Nuestra propuesta sobre control automático de sonido tiende a que se pueda regular en más puntos a la vez. Y una cosa más que agrego, que me parece que también va a ser muy sano, y lo venimos hablando con el Ejecutivo, que va a enviar rápidamente el mensaje con la propuesta legislativa, es que esos datos puedan ser conocidos por todos. Qué importante es, los paradores de playa tienen que ser regulados en cuanto a su sonido y demás. Los que viven cerca de la costanera sufren en relación al viento, en relación al agua, en relación a muchas cuestiones que, bueno, ¿por qué no podemos tener los datos que tienen que ver con las reglas de insonorización de forma pública para que todos sepamos quién se está comportando bien, quién se está comportando mal y cómo podemos avanzar a una mejor convivencia?
¿Están haciendo o piensan hacer interconsultas con algún otro lugar, alguna otra ciudad de la provincia que también esté pasando, digamos, por una problemática similar, parecida? Se me ocurre, por ejemplo, en este momento, quienes conocen y van para allá o han ido por el lugar, en la ciudad de Rosario hay un barrio que es el barrio de Pichincha, que incluso en el siglo pasado era casi hasta un barrio marginal, y hoy es el epicentro de locales y bares y restaurantes y pubs y sitios gastronómicos a dos por cuadra o uno en cada esquina, ¿no? Es fundamental conocer la normativa de otros lugares y sé que se viene trabajando así desde el Departamento Ejecutivo. Rosario es un ejemplo, Córdoba es otro, pero también puede estar Bahía Blanca, puede estar La Rioja, puede haber distintos lugares. Traer e importar cosas sin conocer y reconocer la realidad tampoco tiene mucho sentido, pero en cada uno de los proyectos legislativos es muy importante no solo conocer lo normado, sino también cómo funciona efectivamente, cuáles son las percepciones. Y si es eficaz o no. Exactamente. Claro, sí. Sin duda hay que ver la realidad de otras localidades. Pichincha es un ejemplo en particular, con cosas buenas y con cosas malas. En ese camino vamos. Yo creo que tenemos que apostar a convivir. Para apostar a convivir tenemos que tener reglas claras. Reglas que hagan, como les decía, y perdonen que sea reiterativo, pero el entender de que hoy no contamos con esas normas es parte del problema y de la solución. Y dialogar sobre cómo podemos encontrar los puntos de acuerdo en materia de seguridad, de insonorización, de limpieza y control del espacio público y de horarios, créanme que es fundamental, no solo para la ciudad de Santa Fe, sino también para el área metropolitana. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas huyen, entre comillas, a las 2, 3 de la mañana a estas fiestas que vos bien planteabas, que se dan fuera de la ciudad de Santa Fe, que también tiene que ser articulado con todo el área metropolitana, porque en definitiva los chicos, nosotros, el agua, hay un montón de ejemplos, no conocen de límites, no reconocen de límites, sí tienen que reconocer de políticas públicas claras, que tengan reglas claras para poder convivir de la mejor manera. Sí, más que en la ciudad últimamente hay fiestas privadas o reuniones en distintos barrios que por ahí no pasaba. Por ejemplo, bueno, mucho se habló de Villadora. Sí. Ahora el Club Mayoraz. Entonces, es importante que se sepan bien las leyes, se regule bien y que para todos sea igual. Es importantísimo lo que planteás por la vida de los clubes. Yo lo sé, lo hemos hablado con muchos dirigentes que dependen muchas veces de la realización de la fiesta. Algunos lo tienen de forma más histórica, como República y Villadora, pero hay que establecer, como te decía, y fíjate, Villadora y República están insonorizando el lugar. Sí. Entendieron de que tienen que avanzar en la insonorización del lugar y tenemos que avanzar en establecer reglas claras. Y yo sé que hay un montón de clubes que necesitan hacer la actividad de fin de año y no se está en contra de eso, se está a favor de que podamos establecer reglas y condiciones para saber dónde se pueden hacer determinado tipo de actividades. Y no estamos hablando de un evento por mes o un evento cada 6 meses para hacer la fiesta de fin de año del club. Estamos hablando de los eventos que se dan de forma consecutiva y permanente en cada uno de los establecimientos, independientemente de quién lo organice. Me parece que ahí tiene que estar el foco del Estado y en la posibilidad de brindar una oferta cuidada y acorde. Muchos de estos reclamos que vos nos planteás, incluso la movilidad hacia la 168, tiene que ver con el factor económico. Los chicos necesitan, las personas necesitan no desplazarse tanto por lo caro que sale para un lugar donde les cuesta muchísimo llegar. Así que son puntos donde esperemos discutirlo en estos días. Una última cosa de mi parte. Cuando el lugar, en este caso estamos hablando de Candioti, creo, ¿no? Barrio Candioti, no ha sido pensado históricamente para eventos o para, digamos, actividades de esta naturaleza. Bueno, pasa el tiempo y aparecen este tipo de situaciones. Por ejemplo, el tema del estacionamiento. ¿Cómo se va a regular o a controlar eso? Yo he visto estacionar de las dos manos y hasta en las ochavas, con los autos cruzados, siguiendo la línea de la ochava, ¿no? Bueno, para ver en Candioti, primero se hizo el bulevar, se recuperó la estación Belgrano, se recuperó el mercado, cambió la vida también de la ciudad, empezó a ser el centro, un polo gastronómico donde antes todos se iban a Paraná, empezaron a venir a Santa Fe, incluso para el turismo regional. Eso inyecta muchos recursos genuinos porque vienen de afuera, no son solo los santafesinos consumiendo en Santa Fe, sino son los de afuera consumiendo
En Santa Fe, si recuerdan, se habilitó el estacionamiento en la mano izquierda, en varias arterias que son transversales a Boulevard. Claramente hay que ejercer un control y nadie se tiene que sentir rehén de nadie a la hora de dejar el vehículo, y todos tenemos que ser responsables en no ocupar un garage, no ocupar la esquina. Hay mucho reclamo de los vecinos y vecinas, no solo por lo que tiene que ver con cuidacoches, sino también con los que también lo usamos como... Todos somos peatones en un determinado momento. Yo para salir de este local voy a ser peatón antes de volver a subirme a un auto. Y creo que también tenemos que ejercer nuestro derecho de forma responsable y respetuosa. Insisto, estableciendo reglas claras, reconociendo toda la ciudadanía reglas claras de cómo podemos ocupar y utilizar y aprovechar el espacio público de forma ordenada. En Candioti uno de los reclamos es la música afuera. No está regulado sobre la música afuera, sí o no. En principio, la música afuera, más el alcohol, más 50 personas hablando, claro, que vivo al lado, ¿cómo no lo vamos a entender? Ahora, para poder entenderlo y abordar la situación, me parece que es donde tenemos que trabajar. Control del espacio público con normas claras. Normas claras de hasta dónde ocupas el espacio público, cómo te dejan el espacio público al otro día, ordenado, que es algo que también tenemos que trabajar. Ordenado y limpio, pero claramente, como el Estado se tiene que hacer cargo de los espacios públicos, fíjense la Costanera los domingos a la mañana, siempre está impecable desde hace un tiempo largo a esta parte, el desarrollo privado también puede hacer su parte en relación al beneficio que le está dando a la ciudad, utilización del espacio público, convivencia. Yo sé que muchos están muy comprometidos con esto, seguramente será materia de diálogo y debate por esta semana. Como les decía, todos queremos ser parte de la ciudad, hay que escuchar a todos, a todas las partes, para poder sancionar la mejor ordenanza que vuelva a regular lo que tiene que ver con el esparcimiento y en particular la nocturnidad. Muchísimas gracias, Lucas, por haber venido. Gracias a ustedes. El concejal Lucas Simonielo de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Progresista en el Consejo Municipal de Santa Fe, hablándonos de este gran tema que seguramente tendrá nuevos capítulos, el tema de la nocturnidad en la ciudad de Santa Fe. Vamos a un breve corte y ya seguimos a fondo en un instante nada más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Farmacia Argenti, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argenti, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Los Juegos Santafesinos se viven en toda la provincia con alegría y espíritu deportivo, porque Santa Fe es el semillero del deporte argentino y nuestros chicos y chicas irán a defender los colores de la bandera invencible de Santa Fe en los históricos Juegos Evita. 1000 chicos y chicas van a Mar del Plata a jugar, crecer y llevar el orgullo de ser santafesinos. En todas con vos. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 285 millones de pesos. Proteja y mantenga siempre impecable su vehículo con tratamiento profesional. Premium, estética vehicular, chapa y pintura general, pulido y tratamiento acrílico, polarizado, sacabollos, restauración de llantas, cabina de pintura, preparación para la venta, lavado premium, limpieza de tapizados, cambio de aceite y filtros, mecánica liviana, calidad inigualable. Premium, estética vehicular. Consúltenos en San Luis 2686 y Eva Perón 2255, Santa Fe.
Continuamos a fondo y hay un tema absolutamente vigente, de una importancia absoluta, que tiene que ver precisamente con la ecología, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con todos estos procesos de incendios, por ejemplo, que estamos padeciendo en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos tiempos, en distintos lugares de la República Argentina, donde no son pocas las hectáreas y las superficies que se han prácticamente incendiado y que incluso continúan registrando ese fenómeno. Todo esto nos remite a los humedales, por ejemplo, entre tantas otras cosas. Claudia, tenemos una visita especializada precisamente en esta cuestión, ¿no? Tenemos una visita especializada, es licenciada en Química Ana Laura Pino. Buenas noches, Ana Laura. Y sí, mucha vigencia tiene esto de los humedales y ayer justamente estuvieron en una marcha que salió del Puente Colgante y llegó hasta la Plaza Pueyrredón para pedir por una ley de humedales, que finalmente salga una ley de humedales que está demoradísima ya. Y bueno, la pregunta es, ¿cuántas cosas estamos haciendo mal? ¿No? ¿Cuántas horas de programa tenemos para ver cuánto estamos haciendo mal? Vamos por el hecho puntual de ayer. La verdad que fue una convocatoria muy masiva para lo que es Santa Fe, digamos, que se dio en el marco de una convocatoria que se llama, porque en realidad está vigente, de una acción plurinacional por los humedales, ¿no? Se está desarrollando en distintas ciudades del país. Ya hubo algunas fechas, Santa Fe se sumó en la tarde del domingo y continuará en distintas ciudades del país, pidiendo por la nueva incorporación de una ley de humedales que perdió estado parlamentario, ¿sí? Y que es diferente, eso me interesaría remarcar, a la ley que está discutiéndose en este momento, ¿sí? Tiene un par de diferencias, tiene varias diferencias, pero un par de diferencias importantes. ¿Las fundamentales cuáles son? Lo fundamental es que el proyecto de ley que nosotros defendemos es un proyecto que fue muy trabajado y consensuado con actores políticos, con actores sociales, con organizaciones que están en el territorio. Es decir, tiene mucho trabajo atrás en una construcción abierta, participativa, colaborativa, con perspectiva de género, ¿sí? Y que esa es una de las principales diferencias, que fue un proyecto consensuado. El otro proyecto no. No, el otro proyecto no. Y la siguiente diferencia importante es que en ese proyecto de ley cabe mencionar que sí se permiten emprendimientos productivos, pero con un rol del Estado presente, con estudios y evaluación de impacto ambiental previos, con participación ciudadana, ¿sí? Y sobre todo con esto que te digo, con un rol del Estado presente, ¿no? Que esta otra ley saca totalmente el rol del Estado, por ejemplo. Ayer se congregaron más de 70 organizaciones, en esto que decías que es muy consensuado el proyecto. Digo, más de 70 organizaciones hablando y pidiendo por una ley de humedales que no llega con Rosario con humo. Hoy Rosario se levantó con humo, con quemas, y por otro lado vos decís con más presencia del Estado. Y da la sensación que el Estado no está presente cuando se producen las quemas y en ese tipo de cosas. No, realmente hay fuertes intereses económicos y políticos por detrás, ¿no? Hay una mirada de que los humedales son territorios vacíos, ¿sí? De que no se desconoce la vida que implican los humedales. ¿Para qué sirve un humedal? En realidad, en el contexto de crisis climática en la cual estamos, los humedales tienen una importancia fundamental. Ustedes saben que Santa Fe tiene
olas de calor, temperaturas elevadas en general, ¿no? Y olas de calor como eventos extremos, y inundaciones. Hemos sufrido realmente como sociedad situaciones de inundaciones por lluvias torrenciales. Esos dos eventos extremos relacionados con el cambio climático ya está determinado por el panel intergubernamental de cambio climático, que tiene expertos de todo el mundo, incluido científicas argentinas, ya ha determinado que esos dos eventos van a ocurrir con mayor frecuencia, mayor intensidad en la ciudad de Santa Fe. Nos preparamos para el verano. Y los humedales son nuestros aliados en ese sentido. Ahí Claudia le preguntaba para qué sirve un humedal. Claro. Yo quisiera preguntarle ¿a qué se llama humedal? ¿Qué es un humedal? Un humedal es un ecosistema muy complejo, ¿sí? Que está lleno de vida. Se llama así por que tiene mayor cantidad de agua y capacidad de regular el agua que posee este tipo de ecosistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, son reservorios de agua dulce. Sí. Como seres humanos sí o sí necesitamos agua dulce, que ha pasado a ser un bien natural no renovable, ¿sí? Por otra parte, por su cubierta vegetal, por su cubierta forestal, tienen la capacidad de liberar el oxígeno que necesitamos para respirar, y a su vez tienen la capacidad de absorber el dióxido de carbono, que es un gas que produce el calentamiento global, ¿sí? Eso se pierde con una quema, con el destino de la ganadería, con los negocios inmobiliarios, con la cementización, digamos, de los humedales. Entonces, más allá de que por una cuestión ética necesitamos cuidar de un espacio, es nuestra casa común, el ambiente, tienen todas estas funciones. Usted decía que hay muchos intereses políticos y económicos, comerciales, detrás de todo este tema, ¿no? En lo personal yo tengo un concepto ya desde hace bastante tiempo, bastante pésimo en cuanto a lo que es la justicia argentina en su conjunto, ¿no? Y uno quisiera que esta ley de humedales saliera esta noche o mañana a la mañana. O ayer. O ayer. Cuanto antes salga, mejor. Ahora, yo le pregunto, con la ley en la mano, cuando la ley ya esté sancionada, promulgada, en funciones, ¿con eso se soluciona el tema? Porque estamos muy acostumbrados a que en la Argentina echa la ley, echa la trampa, y muchas veces la trampa llega antes de la ley. Por lo tanto, la situación por allí en muchos aspectos no cambia demasiado. Bueno, como vos decís, esa es una opinión personal de la justicia, sí, creo que es bastante realista, ¿no? Pero en este momento los humedales están desprotegidos legalmente. Entonces no yo no digo que no haga falta la ley, yo digo claro, la ley será la solución. Yo creo que no. Yo creo que es un primer paso fundamental la cuestión de legislar, la cuestión de que tenga un marco legal adecuado, claro, para que no sea el avance, para que no sea tierra de nadie, para que no se transforme en un lugar privado. El cambio es cultural. El cambio es cultural. El cambio es cultural. Por eso también es importante, volviendo al tema de las leyes, lo que es educación, lo que es la ley Yolanda, lo que es una capacitación en ambiente para todos los tomadores de decisión. Es decir, son herramientas que por sí solas, ninguna herramienta por sí sola soluciona ninguna de las problemáticas ambientales. Las problemáticas ambientales son complejas y necesitan del aporte del aspecto legal, de la parte de ciencia, de tecnología, de la parte social, cultural, es decir, todas las problemáticas ambientales tienen esta componente multidimensional, multidisciplinar. Entonces es un primer paso importante, y después iremos por más. Hablaban de el cambio cultural, ¿no? Y leyendo tu currículum, me encontraba con empleos verdes, con una especialización
corregime si digo mal, en empleos verdes. ¿Qué son los empleos verdes? Los empleos verdes están definidos, o sea, la definición viene de la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, y tienen dos dimensiones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con un empleo digno, con un empleo decente, con que la persona, el trabajador, la trabajadora esté cubierto, es decir, que no se enferme por ir a un trabajo, ¿no? Ajá. Que sea un trabajo digno. Eso por el lado, como sería la dimensión laboral, perdón. Y tiene a su vez, con ese trabajo que hace ese trabajador en una empresa, en una industria, un impacto positivo en el ambiente. Un impacto. Entonces tiene que tener esas dos dimensiones. El mejor ejemplo son las compañeras recicladoras, las cooperativas de recuperadores urbanos, ¿sí? Siempre y cuando estén contenidos legalmente y con seguridad en su parte, digamos, laboral, ¿no? El extremo opuesto sería alguien que trabaja en YPF. Sí, que probablemente tenga legalmente un trabajo, como decimos, en blanco, pero su impacto en el ambiente es negativo porque está trabajando con combustibles fósiles. Ayer hicieron una marcha, decías que fue multitudinaria, la estamos viendo a la marcha. ¿Cómo seguimos? Seguimos en la lucha, seguimos en las calles. ¿Sí? En las calles. Los derechos se consiguen luchando, se consiguen trabajando para conseguirlos. Lo que tiene para mencionar la marcha de ayer fue que Santa Fe no tiene mucha cultura en la ciudad de Santa Fe, digo, no Rosario, por ahí otras ciudades, pero realmente coordinar el evento de ayer con más de 70 organizaciones diferentes, ¿sí? Sociales, políticas, culturales, ecologistas, ecofeministas, feministas, ambientalistas, etcétera. O sea, estuvieron todos. Sí. Y también queremos, este espacio que ustedes tienen, realmente quiero destacarlo porque para lograr la participación ciudadana, primero hay que saber de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, difundir estas problemáticas, esta pregunta, ¿qué es un humedal? ¿Sí? A veces uno no tiene por qué saber, entonces está bueno interiorizarse en el tema para lograr un compromiso. En términos generales, ¿no? Los terrenos a donde se han generado todos estos incendios, fundamentalmente en las costas del río Paraná, aquí lo que más se refiere inmediatamente a la provincia de Santa Fe. ¿Son terrenos que pertenecen a un propietario particular puntualmente? ¿Son terrenos fiscales? Hay de los dos. Entonces, de nuevo, al no estar legislado, al no haber una aplicación de herramientas de lo que tiene que ver con gestión ambiental, es decir, por ejemplo, un ordenamiento territorial, el darle un objetivo, el planificar a largo plazo, ¿sí? Da pie a emprendimientos inmobiliarios que son privados, da pie a el traslado por el avance de la soja que corre la ganadería al traslado de ganadería a las islas y de ahí las quemas, ¿sí? De pastizales, da pie a la cementización, ¿sí? De los humedales, al encauzamiento del agua y no permitir este transcurrir natural que tiene el agua dentro del humedal. Entonces, hay de los dos, pero justamente al no estar reglamentado, legislado, con objetivos a largo plazo, es lo que estamos viendo que está ocurriendo. La última de mi parte, en el mientras tanto de que aparezca la ley, se haga cumplir y ese cumplimiento sea efectivo y sea positivo. A esos terrenos que pertenecen a particulares, ¿no se les está, por ejemplo,
tratando de imponer alguna multa económica importante como para ver si frenan un poco esa acción que están haciendo? Ahí entra lo que es la ley del fuego, que es una ley bastante reciente, pero se han presentado pruebas, ¿sí? Pero es bastante difícil dar exactamente en el momento y con la persona que está llevando a cabo esta acción, que es una acción criminal, que es una acción que está penalizada, ¿sí? Y que no deja de ser un ecocidio también. Muchísimas gracias, Ana, por clarificarnos un poco esto que hablamos mucho, pero a veces no terminamos de conocer exactamente cuánto daño estamos haciendo cuando estamos dañando el ambiente. Cuánto daño hacemos cuando dañamos nuestra casa, que es la única que tenemos. Bueno, muchas gracias en realidad a ustedes por difundir estas problemáticas, por ponerlas en agenda, para que lleguen a la ciudadanía. Y es un poco lo que decís, Claudia, a veces uno no tiene por qué saber todo, digo yo, pero realmente no tenemos otro lugar donde vivir. Y somos seres ecodependientes, ¿sí? Es decir, seas del color que seas, de la persona, o sea, del partido político o de tus ideas, todos necesitamos aire puro para respirar, ¿sí? Agua para beber y alimentos sanos. Es lo que sí o sí necesitamos. Y las tres cosas dependen de un ambiente sano. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Un tema realmente como para continuarlo, la ecología, el ecosistema, los humedales, como se decía recién, la única casa grande, general, compartida que tenemos para vivir. Por lo tanto, no tengo duda que vamos a continuar este tema próximamente. Ahora vamos a una breve pausa aquí en A Fondo. Continuamos en un instante nada más. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Los Juegos Santafesinos se viven en toda la provincia con alegría y espíritu deportivo. Porque Santa Fe es el semillero del deporte argentino y nuestros chicos y chicas irán a defender los colores de la bandera invencible de Santa Fe en los históricos Juegos Evita. 1000 chicos y chicas van a Mar del Plata a jugar, crecer y llevar el orgullo de ser santafesinos. En todas con vos. Santa Fe Provincia. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Para hablar de la exclusión que no fue el caso de Amalia Granata, voy a contar con la ayuda del señor director Sergio Campins, que me va a acompañar con los famosos tweets de Amalia Granata. Todo el sainete de Amalia Granata empieza justamente con este tweet, donde Granata tilda de pantomima al atentado que sufrió la vicepresidenta. Habla también, ustedes ven ahí, habla también de choreo, habla también de delincuentes. Siempre los delincuentes son los otros, ¿no? Lógicamente. Así es el discurso del odio. Bueno, así se inicia este sainete porque inmediatamente después Bussato le pide la exclusión de Amalia Granata. Cuando se entera Amalia Granata, sube la temperatura de sus declaraciones mediáticas. Entonces dice Amalia Granata que iba a denunciar a algunos chanchurrios y que también se iba a meter con las amantes, con los hijos, con las hijas, las familias de los diputados. No la paraba nadie a Amalia Granata y aparece la diputada Paola Bravo, que pide también la exclusión de Amalia Granata de la Cámara de Diputados y Diputadas santafesinas. Y escuchamos a la diputada Paola Bravo por qué pide la expulsión de Amalia Granata. Y después volvemos. En la continuidad de A Fondo, vinimos a ver a la diputada Paola Bravo. ¿Por qué? Porque la diputada presentó un proyecto para excluir a Amalia Granata
de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Claudia, ¿cómo están? Bueno, así es, como vos bien lo contaba, vamos a hacer un reconto. Todo esto empezó el jueves pasado, donde hubo un intento de magnicidio, básicamente es el intento de homicidio a la vicepresidenta, que se manifestó, por suerte, la gran mayoría del arco político repudiando el hecho. Una parte no lo hizo, bueno, una de esa parte es la diputada Amalia Granata, que no solamente no nos repudió, sino que expresó todas cuestiones de odio y que fomentan a la violencia. Bueno, después de eso, obviamente nos juntamos con varios diputados y diputadas, repudiamos sus dichos y bueno, y la idea era que eso se calme. Y lejos de calmarse, habiendo pasado varios días donde uno invita a la reflexión, invita a quizás arrepentirse de algunos dichos, no, como que redobla la apuesta, ¿no? Y ahora nos enteramos que también va a denunciar o va a hablar de los amantes, o sea, se mete con la intimidad de los diputados y diputadas. Sí, directamente amenaza la diputada Granata. O sea, a mí me suena amenaza. O habla de chanchullo, que yo ahí me pregunto, ¿eso de chanchullo tiene que ver con lo ilegal, con delitos? Si es así, bueno, evidentemente ella tiene una obligación, no una opción, tiene la obligación de denunciarlo, porque ella es funcionaria. Entonces lo tiene la obligación de denunciarlo para no cometer el delito de omisión. Entonces, ¿qué quiero decir? Todas las palabras, o sea, la libertad de expresión la tenemos todos, pero aquellos que somos funcionarios, legisladores, tenemos una doble responsabilidad. Las palabras tienen un significado y que debemos ser responsables, tanto en lo que decimos y en lo que hacemos, dentro y fuera de la Cámara. Y eso es lo que no se cumplió. Y además, nosotros todos antes de asumir la banca juramos en la Constitución de respetar el orden democrático y lejos está esta diputada de hacerlo. Este intento de magnicidio resultó también un parteaguas en cuanto a la actitud de determinados políticos y, como bien decías, a la irresponsabilidad en las declaraciones y hasta en los silencios. ¿Qué te parece, cómo te parece que ves el escenario para después de esto tan grave? Bueno, me parece que esto tiene que ser un punto de inflexión para toda la sociedad, para los dirigentes políticos. Si bien es la minoría, no deja de haber gente que no haya repudiado esto. Yo creo que también, y esto es una opinión muy personal, de que ellos están discutiendo el liderazgo de la derecha. Parecería ser de quién es más derecha, más de una derecha más sangrienta, quién es el líder de toda esa derecha. Yo la verdad que en ese juego no entro. La derecha sangrienta ya la tuvimos en nuestro país y se llevó 30.000 compañeros y compañeras, así que en eso no entro. Yo lo que espero de que el esfuerzo de todos los que repudiamos el hecho, que en esto no haya partido político, que en esto vayamos con una bandera argentina y la bandera de la provincia de Santa Fe y con la democracia que tantas personas le costó, ¿no? Entonces, esta joven democracia seguirla cuidando y bueno, y que lo más chiquito se aplaque, ¿no? Que espero realmente eso, porque para eso ingresé a la política, no para especular o para ver a ver qué tajada tomo yo en todo este revuelo, sino las cosas que están mal hay que denunciarlas, las cosas que están bien hay que felicitarle, me parece que esa es la grandeza que tenemos que hacer todos y todas. Muchísimas gracias, Paola. A ustedes por venir y por esta nota, gracias a ustedes. Paola Bravo pedía responsabilidad a Amalia Granata. Yo quisiera que todos los diputados tengan más responsabilidad. Si hablamos de responsabilidad de Amalia Granata, no tenemos que hablar de responsabilidad, sino de irresponsabilidad. Tremenda irresponsabilidad de la diputada Amalia Granata de tuitear las cosas que tuitea, de hablar de pantomima, de hablar de chanchurrios, de retuitear cosas como estas. Tremenda irresponsabilidad y parece que todo está permitido. ¿Por qué? Porque la historia de Amalia Granata es la de la exclusión que no fue. Porque finalmente el tema de Amalia Granata no llegó siquiera al recinto.
El proyecto que tenía el diputado Busato se zanjó en labor parlamentaria. Allí la diputada Granata pidió disculpas. Luego el diputado Busato dijo en la sesión, cuando ya Amalia Granata no estaba, que la diputada Granata había pedido disculpas. Y la diputada le responde con un tuit. Le responde con un tuit diciendo que no, que ella no se disculpa nada de lo que había dicho del atentado a la presidenta, que sí pedía disculpas por si alguno se había sentido ofendido de lo que ella da en llamar un chiste. Después el proyecto de la diputada Paola Bravo también, para excluirla, no solo que no se discutió, sino que va a dormir en un cajón de la Comisión de Constitucionales. Una lástima, dijo la diputada Bravo. Lamentable también la irresponsabilidad política del resto de los diputados que no dejaron que este tema llegue al recinto, donde están nuestros representantes. Porque así uno piensa que hubo un pacto, porque la diputada Granata habla de chanchullos y ni siquiera llega al recinto. ¿Qué pasó? ¿Hubo un pacto? ¿Hay realmente chanchullos? Eso pasa cuando los diputados no dejan que estas cuestiones lleguen al recinto. Por eso digo, qué lástima, pero qué lástima para todos los santafesinos, porque los santafesinos nos merecemos que estas cosas se traten y nos merecemos enterarnos de todo. Ya lo decía incluso el concejal Simonielo, que propone que todos nos enteremos de todo, inclusive si hay mucho ruido o poco ruido. Pero parece que de algunos chanchurrios no nos vamos a enterar. No sabemos si fue un pacto o no. Responsabilidad, por favor, y nada, una pena para todos los santafesinos. Estamos casi en el cierre. Me quedé pensando con lo de la diputada Granata que comentaba recién Claudia, pero bueno, por allí lo continuamos con más detalle otro día. Seguramente. ¿Nos vamos? Nos vamos. Venimos la semana que viene. Absolutamente, dentro de 7 días. Gracias por la atención y como siempre que pasen todos ustedes una muy buena semana.